Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Alemania Occidental. Anneliese creció bajo el seno de una familia sumamente católica, siendo inculcada de manera estricta en el ámbito religioso, más por su madre. La joven Anneliese siempre fue considerada amable y sumamente devota, además de inteligente, soñando con poder algún día estudiar en la universidad y ayudar a sus padres, que al igual que muchos en esos años se dedicaba a su pequeña granja. Pero todo aquello cambió y dio un giro inesperado a la vida de Anneliese. Hay registros en donde se sabe que sus primeros ataques de epilepsia fueron a la edad de 17 años, en el año de 1969, siendo internada un tiempo en el hospital psiquiátrico. Cuando salió, ella pudo terminar sus estudios de preparatoria. Anneliese se matriculó en la universidad en 1973, logrando así dar el primer paso de su gran sueño. Pero a pesar de esto, se especulaba que haber estado en el hospital realmente no le ayudó mucho en su condición, pues aunque los ataques fueron relativamente controlados, no cesaron del todo. Ella cayó en depresión y se frustraba por los tratamientos. Pero conforme fue pasando el tiempo, los sueños de aquella joven de ir a la universidad para poder graduarse y ayudar a sus padres se iba desvaneciendo poco a poco. Su condición empeoraba y tanto ella como sus padres comenzaron a pensar que su estado mental y físico no se debía a una enfermedad, sino a poderes malignos o una posesión demoníaca. Para ese entonces, Anneliese decía ver constantemente algo que ella llamaba caras malignas en los rostros de las personas. Y ya había acudido en 2 ocasiones a la iglesia pidiendo que se le realizara un exorcismo, algo que obviamente le fue rechazado. Pero a finales de 1973, Anneliese comenzó un tratamiento con Tegretol y carbamazepina, el cual es un estabilizador emocional. Pero en el año de 1975, tras muchas reflexiones de 2 sacerdotes, obtuvieron permiso del obispo local y realizaron el exorcismo. El exorcismo. Podemos definir un exorcismo como un acto, práctica basada en la religión o espiritualidad, donde por medio de un rito, ya sea por oraciones u otras técnicas, buscan expulsar a uno o varios demonios del cuerpo o alma de una persona. Este método se da a conocer desde las escrituras de la Biblia, pues Jesús tenía el don de poder realizar estos actos, algo que pasó a sus discípulos. Louis Alt, un párroco con cierto prestigio en el ámbito de los exorcismos en Alemania, conoció a Anneliese en 1973 y se convenció que presentaba síntomas de estar poseída. Aquí un dato muy curioso: en aquel tiempo el párroco habló con la familia de la chica explicándoles que la iglesia no aceptaba el proceso de exorcismo, pues su hija no presentaba todas las condiciones como hablar en otras lenguas que desconoce, fuerza descomunal o aberración ante imágenes religiosas, algo que sus padres le contaron a la joven. Esto podía sonar algo como normal, sin embargo, tras este suceso, repentinamente, la joven empezó a presentar este tipo de síntomas, por lo que tiempo después se debatió sobre el poder de la sugestión humana. Cabe destacar que ya han existido varios estudios sobre el poder de la mente, pues incluso pueden llegar a provocar la muerte de alguien. Con estas nuevas pruebas bajo el brazo, el párroco Alt consiguió la autorización de la iglesia y se propuso a realizar un exorcismo que duró aproximadamente 10 horas y no salió tan bien. Al parecer, la deducción de Alt, como los padres de Anneliese, el exorcismo había fallado por los medicamentos de esquizofrenia que tomaba la chica, por lo que decidieron suspenderlos, algo que más tarde sería la causa del juicio. Durante un año entero se le practicaron diversos exorcismos a Anneliese. Todos y cada uno de ellos fueron registrados en cintas de audio y fotografía, donde se podía ver el terrible deterioro que sufrió la joven, así como las horripilantes voces.
Hass lässt hier keinen. Der Neid über die andere Engel. Aus gibt's die Ruhe! Wo gibt's nur da oben? Hier gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, no. Nur Hass. Ja, Wo Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Die Hölle? Ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und des Heiligen Spaß, ewig dir auszufahren. El último exorcismo de Anneliese fue el 30 de junio de 1976. A esa altura la adolescente sufría de neumonía y desnutrición y fiebre muy alta. Las últimas palabras que le dijo a los sacerdotes fueron rueguen por el perdón, y las últimas dedicadas a su madre fueron mamá, tengo miedo. Anneliese murió el 1 de julio de ese mismo año y su muerte fue grabada por su madre. Las causas de la muerte fueron malnutrición y deshidratación a sus 26 años de edad. Pesaba tan solo 30 kilos. El juicio y la polémica. Tanto los padres de la joven como los párrocos involucrados en el exorcismo fueron enjuiciados por el asesinato de Anneliese, lo cual generó un juicio sumamente polémico y que fue sumamente mediático. Después de la autopsia se declaró que la muerte oficial por desnutrición y deshidratación. Además, aunque los abogados buscaron utilizar los registros, que eran 51 audiográficos del exorcismo que se llevó a cabo, como evidencia en la defensa, esto no se les permitió. Sin embargo, se sabe que sí hubo personas que lo escucharon. Al final fueron acusados de muerte por negligencia y sentenciados a 6 meses de prisión, que cambiaron por el pago de una fianza y libertad condicional por 3 años. Este suceso marcó un antes y un después en cómo se manejan este tipo de casos. Incluso llevó a la iglesia a que expertos en medicina estuvieran presentes y den su juicio antes de considerar llevar a cabo un exorcismo.